Maite ipe menguara, temimbo de cuera, purundumbo de surupewa. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, procesos históricos del Paraguay, 1900 a 1920. Para lo mismo, estaremos desarrollando los siguientes temas: las facciones partidarias, su rol en la Revolución de 1904, también los principios liberales en economía y política, la presidencia de Juan Bautista Gaona, la presidencia de Cecilio Báez y la presidencia de Benigno Ferreira. Los propósitos para el día de hoy son los siguientes: promover la valoración de los principios liberales en economía y política de la época estudiada. También determinar la influencia del movimiento libre pensador en la revolución. Y por último, analizar las medidas de gobierno que adoptó el presidente Juan Bautista Gaona luego de la revolución de 1904. Para lo mismo, estaremos comenzando con nuestra situación inicial. Al regresar de la escuela, los personajes habían leído sucesos ocurridos en la clase de historia y comentan: ¿sabían que en la época del 1900 al 1920 nuestro país pasaba por momentos políticos muy difíciles? Según lo que leímos, durante ese periodo hubo varios cambios importantes en la política y en la economía del país. Pero, ¿qué más saben de esa época? Bien, chicos, comencemos con el primer tema del día: las facciones partidarias, su rol en la Revolución de 1904. Podemos mencionar que durante la presidencia de Juan Antonio Ezcurra, el gobierno republicano había sufrido una crisis de liderazgo como resultado del desgaste político. Así, los factores que produjeron la revolución de 1904, los liberales liderados por el general Benigno Ferreira, con el apoyo de cívicos y radicales, más la simpatía del gobierno argentino, hicieron una revolución. Pasemos al siguiente punto: los principios liberales en economía y política. En el orden político, el restablecimiento de un sistema democrático fue un principio liberal. En cuanto a lo económico, podemos decir la instauración de un sistema que permitía a la economía se ponga al servicio del bienestar general, teniendo en cuenta el objetivo de servir al hombre y a la colectividad. Estos dos principios liberales que son muy importantes desde la época estudiada. Asimismo, podemos mencionar que el movimiento libre pensador fue una forma de opinión sobre la base del análisis imparcial de los hechos y el dueño de sus propias decisiones. Es decir, este movimiento libre pensador influyó en la revolución de 1904, así con el proletariado rural que trabajaba en los yerbales y en la explotación de la madera. Recordemos que eran los dos rubros más importantes de la época. Rafael Barret, un imponente representante y figura del movimiento, desde su revista Germinal, describió la tragedia social del obrero paraguayo, denunció la explotación inhumana que estaban sometidos los campesinos. Fue un estallido social en la época. Se formaron entidades obreras para defender sus derechos. Estos hechos desencadenaron más inestabilidad política y social. En el país estallaron revoluciones en 1908, 1909 y 1912. Pasemos al tercer punto de la clase de hoy:
el gobierno de Juan Bautista Gaona. Muy importante, por sobre todo, vamos a estar hablando de él. Podemos decir que entre sus obras dictó la ley de amnistía política. ¿Para qué? Para pacificar la revolución de 1904. Creó también el Estado General del Ejército, unificó el Partido Liberal, creó un curso militar para formar oficiales. Asimismo, exoneró de impuestos la importación de los automóviles. También autorizó la construcción del ferrocarril Pinasco en el Chaco. Asimismo, se constituyó una comisión para determinar el brazo principal del Pilcomayo, entre otras obras. Pasemos al gobierno de Cecilio Báez. Entre sus obras podemos mencionar la creación del Banco Paraguayo y el aumento del capital industrial Paraguay. También la integración del capital del Banco Agrícola. Podemos también mencionar que entre sus obras se invirtieron en elementos para la Escuela de Agricultura. Recuerden que la gran parte de la población se dedicaba a este rubro. Asimismo, se autorizó la construcción de un tranvía rural. Por último, podemos decir que se aprobó una concesión para establecer alumbrado y tranvías eléctricos, cloacas y aguas corrientes. Siguiendo con las obras de Cecilio Báez, podemos mencionar las dos facciones del liberalismo, cívicos y radicales, llegaron a un acuerdo a la presidencia para llevar a la presidencia al general Benigno Ferreira en el año 1906. La anarquía se apoderó del país en ese momento. Pasemos al gobierno de Benigno Ferreira. Entre sus obras podemos mencionar el establecimiento de nuevas líneas telegráficas. También se trasladó la Escuela Normal de Maestros y Maestras a Villarrica y se aumentó el número de escuelas primarias. Otra de sus obras, se clausuró el curso militar. Se construyeron cuarteles en las localidades del interior, como también se construyó un edificio para la aduana capitalina. Fue depuesto en 1908. Bien, chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Completar con falso o verdadero, según corresponda. Vamos a leer el primer planteamiento. El gobierno republicano pasaba un buen momento de liderazgo como resultado de un desgaste político, que estuvimos viendo en el transcurso de la clase del día de hoy. Excelente, es una opción falsa. Dijimos que todo este desgaste político hizo que el gobierno republicano tambaleara y que ocurrieran todas las revoluciones que estuvimos hablando. Vamos al siguiente planteamiento. ¿Qué es un libre pensador? Un libre pensador es una persona que forma su opinión sobre la base del análisis imparcial. ¿Es una opción falsa o verdadera? Excelente, es una opción verdadera. Un libre pensador no se apoya en la opinión de los demás. Busca esa imparcialidad y crea su propia opinión. Sigamos con la siguiente actividad. Completamos las oraciones con estas palabras: amnistía, obreras y derecho. Y vamos al primer planteamiento. El movimiento libre pensador en la Revolución de 1904 tuvo influencias en el proletariado rural que trabajaba en los yerbales y en la explotación de la madera. Se formaron entidades y está nuestro espacio. ¿Qué palabra le vamos a poner para que complete bien la oración?
Excelente. Se formaron entidades obreras. ¿Para qué esto? ¿Para defender qué? ¿Amnistía o derechos? Muy bien, muy atento. Para defender sus derechos. Recuerden que este movimiento hizo abrir la mente de estas personas. Vamos al siguiente planteamiento. Y dice, una de las obras de Juan Bautista Gaona fue dictar leyes y una de las leyes fue amnistía. Muy bien, es lo que nos sobra. La amnistía política para pacificar el país. Recuerden que la población estaba en pie de guerra. Sigamos con la siguiente actividad. Completar el gráfico con los principios liberales estudiados. Recordemos que había varios, pero nos solicita de dos órdenes, en el orden político y en el orden económico. Vamos a recordar. Bien, chicos, asimismo, en el orden político, el establecimiento de un sistema democrático liberal. Excelente. Y en el orden económico, la instauración de un sistema que permita el bienestar, teniendo en cuenta su objetivo y para servir al hombre y a la colectividad. Excelente. Son dos principios que estuvimos estudiando. Bien, chicos, llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Podemos decir que la crisis política sufrida por el Partido Colorado durante el gobierno del coronel A. Ezcurra, encabezado por Benigno Ferreira, Cecilio Báez, Elías García, entre otros, desembocaron en la Revolución de 1904, que concluiría con la hegemonía republicana. Bien, chicos, hagamos el cierre de nuestra situación inicial. Nuestro país ha sufrido muchos cambios según lo estudiado. Y como aprendimos, surgieron las voces del libre pensador, además de pasar por crisis política y, sobre todo, económicas. Bien, chicos, vimos lo que sucedió en aquella época y tengamos en cuenta que es importante tener un pensamiento fuera de los demás, crear nuestro mismo pensamiento, nuestra misma crítica. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta el próximo encuentro.